Hola a todos, en esta oportunidad les voy a hablar acerca del cáncer de colon. Este es el colon, también llamado intestino grueso. Les contaré dos aspectos muy importantes, los signos y síntomas y los factores de riesgo. Conocerlos nos podría ayudar a prevenir este cáncer o prevenir el desarrollo avanzado de este tipo de cáncer. Es de mucha importancia saber cuáles son los signos y síntomas del cáncer de colon, ya que el diagnóstico temprano de este cáncer o al inicio de su progresión podría tener cura. En contraste, la detención avanzada de este cáncer cuando se encuentra en una etapa avanzada sería incurable y el tratamiento solo consistiría en darle cuidados paliativos al paciente. El cáncer colorectal tiene tres formas de presentación, los cuales les voy a detallar. Pero antes déjame pedirte lo siguiente, que te suscribas a mi canal, que lo puedas compartir para que de esta forma podamos ayudar a más personas. Este canal difunde información médica con evidencia científica. La primera forma de presentación es a través de síntomas y signos sospechosos de este cáncer. La segunda forma de presentación es cuando el paciente no presenta ni signos ni síntomas de esta enfermedad y el cual se va a detectar a través de exámenes de laboratorio o a través de una colonoscopia de rutina. Y la última forma de presentación es la que menos desearía que le pasara a alguien. Y es cuando el cáncer de colon se detecta cuando este genera complicaciones a la salud. De forma progresiva, podría generar obstrucción intestinal, perforación intestinal o hemorragia intestinal. De estos tres tipos de presentación les voy a contar lo más importante. Entre los síntomas y signos vamos a tener la presencia de hemorragia intestinal, ya sea una sangre rojiza en las heces, la cual se denomina hematoquesia, o una sangre oscura en las heces, lo cual se denomina melena. Presencia de dolor abdominal, presencia de anemia inexplicable y la presencia de alteración del hábito intestinal. Y los síntomas menos comunes serán los siguientes: distensión abdominal, la presencia de náuseas y o vómitos. El cáncer que se ubica en el recto podría ocasionar la presencia de tenesmo, que es la sensación de querer defecar a pesar de que el recto se encuentre vacío. También podría causar dolor en el recto o alteración en el calibre de las heces. Por lo mencionado anteriormente, será muy importante que aquellas personas que presenten síntomas o signos de cáncer colorectal puedan hacerse un descarte de sangre oculta en las heces. Este sería un método de diagnóstico y de prevención del cáncer de colon avanzado. Este dato es muy importante, ya que si sospechas que tienes un cáncer de colon, un simple test de sangre oculta en las heces te va a poder permitir seguir avanzando en el diagnóstico de esta enfermedad, para lo cual luego tendrías que recurrir a una colonoscopia para hacer el diagnóstico definitivo. Obviamente que si podrías hacerte de forma directa la colonoscopia en vez del test de sangre oculta en las heces, sería lo más ideal, siempre y cuando se encuentre en tus posibilidades. Hay otros signos y síntomas que se van a presentar, pero cuando ya el cáncer de colon se encuentra en una etapa avanzada, por lo cual no les detallo en este video, debido a que este video busca prevenir la presencia del cáncer y además también prevenir que se encuentre en una fase muy avanzada. La idea es identificarlo en una etapa temprana y de esta forma poderlo curar. Es muy importante en el caso de presencia de dolor abdominal, sobre todo aquel dolor abdominal que tiene mucho tiempo aquejando al paciente, hacer los exámenes necesarios para poder descartar la presencia de cáncer de colon. Además, no olvide que usted al automedicarse podría estar encubriendo este síntoma que es el dolor, lo cual no permitiría a un profesional de la salud hacerle el diagnóstico respectivo de un probable cáncer de colon. No te olvides suscribirte a mi canal si te está gustando este contenido. También será muy importante conocer los factores de riesgo, es decir, aquellas condiciones que podrían hacernos tener cáncer de colon. Les mencionaré aquellos que podamos prevenir o que podamos controlar, ya que el cáncer de colon tiene un origen genético, pero también un componente ambiental. Es decir, que ambas cosas se den a la vez para que se pueda desarrollar este cáncer. A continuación les hablo de los factores de riesgo que podríamos prevenir para tener este cáncer. Entre ellos tenemos 1. La obesidad, sobre todo aquella que se va a dar en la adultez temprana o a mediana edad.
2. La diabetes mellitus o la resistencia a la insulina. Esto debido a que la insulina estimularía el crecimiento de las células del colon y también el crecimiento de las células cancerosas que se van a dar en el colon. 3. El consumo de carnes rojas o carnes procesadas. El consumo a largo plazo de estos alimentos podría ocasionar la presencia de cáncer de colon, muy asociado sobre todo al cáncer de colon que se va a dar en el lado izquierdo. También se le ha relacionado a las cocciones altas de las carnes. Por ejemplo, cuando estas carnes se asan en parrillas o se usa la sartén para freírlas. Al hacer esto se podría dar la formación de hidrocarburos poliaromáticos y otros carcinógenos derivados de proteínas en procesos de carbonización. 4. El tabaco. El tabaco generará una alta incidencia de morbilidad y mortalidad por cáncer de colon. 5. Consumo de alcohol. Ya que les he hablado hasta esta parte del video acerca de los síntomas y signos del cáncer de colon, también les he hablado del diagnóstico temprano del mismo y también de los factores de riesgo. Para culminar este video les voy a hablar acerca de los factores de protección que podríamos realizar para prevenir este tipo de cáncer. Si deseas una consulta conmigo, te dejo aquí el número de mi WhatsApp para que te puedas contactar conmigo y te la pueda brindar a un precio cómodo. Entre los factores de protección del cáncer de colon tendremos los siguientes. Realiza actividad física. Lleva una dieta rica en frutas y verduras. El consumo de algunas vitaminas como el ácido fólico y la piridoxina también podrían ser factores de protección para este tipo de cáncer. La ingesta de almidón resistente, es decir, el almidón que solo se va a digerir y se va a metabolizar en el colon. Otro factor de protección sería la ingesta de calcio y productos lácteos. Y otro factor de protección final que les voy a agregar sería la ingesta de vitamina D. Espero que tengan en cuenta este video. Y no olviden suscribirse al canal y compartir este video a familiares y o amigos para que puedan prevenir el cáncer de colon o lo puedan detectar en un estadio temprano. Saludos a todos y que tengan un buen inicio de semana. Hasta pronto.